Señor, Señor, gracias, Señor. Gracias, Señor, porque por este día, por esta semana, porque vivimos en ti, nos movemos en ti y somos realmente en ti. Gracias, Señor, por tener la oportunidad de compartir tu palabra, de recibir de ti la bendición para entender realmente cómo es que debemos orar con poder en todas las áreas de nuestra vida. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bien. Bueno, voy a hacer una. Creo que hay unas cámaras que están abiertas. Listo. Ya. Muy bien. Vamos a iniciar entonces con el tema que tenemos preparado para hoy, el cual ya previamente se les anunció. Bien. Eh, Hoy vamos a ver la cuarta parte de elementos esenciales que hemos estado tratando en los videos anteriores. Específicamente, hoy vamos a entrar aparte, vamos a ver primero los versos que nos han servido, los versículos que nos han sido útiles para esta enseñanza, que son 1 Juan 3:22, y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables de él, adelante de él. Están subrayadas las dos condiciones básicas para que lo que pidamos lo recibamos. Guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él. Y este es un mandamiento: que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. En el versículo anterior es que porque guardamos sus mandamientos. ¿Cuáles son esos dos mandamientos? Esos mandamientos: que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos, de nuevo aparece, permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Tenemos al Espíritu Santo habitando en nosotros, somos sellados, son las arras de nuestra herencia, y es una garantía de que somos hijos de Dios, somos hechos santos, adoptados, bendecidos, porque el Señor lo hizo en la cruz primero, la gracia, la elección que hizo sobre nosotros en nuestra vida, y por su gracia, que es que estamos salvos y estamos juntos. Bien. Habíamos visto los elementos, 5 elementos esenciales del poder de la oración, que son estos que aparecen por acá: obediencia, honra, confianza, amor y costumbres infantiles, tal como lo estuvimos llamando. También vimos la semana pasada, parte de esto, que es el poder de estos elementos esenciales. Si están en nosotros esos elementos y están en abundancia, nuestras oraciones no pueden ser estériles o sin provecho. Primero, lo primero que tratamos: si tenemos fe en Dios, no hay duda de que Dios oirá nuestra oración. Va a ser escuchada si tenemos fe en Dios. Si podemos pedir en fe, en el nombre y la sangre de Jesús, debemos obtener respuestas de paz. Si solo hay fe en Dios, tiene que oír. Si solo hubiera fe en Dios, Dios tiene que oír la oración, o dejaría de existir y cesaría de ser veraz. Recordemos que en el versículo 21, un versículo antes de los tres que son la base de la enseñanza: amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él. Es necesario tener limpia nuestra conciencia, nuestro corazón. Es necesario, es necesario que estemos preparados delante del Señor para acercarnos a Él y hacer nuestras peticiones. Bien, ahora, tal como lo anuncié,
Hoy vamos a enfocarnos en el poder por la fe, el amor, la obediencia y la comunión con Dios. Vamos a tocar esos temas específicamente y ampliarlos para que sepamos en dónde está, dónde reside ese poder que nos otorga el Señor para orar y obtener respuestas. Pero además de que vimos de la fe, que lo vimos en el video anterior, en la semana pasada, hoy vamos a ver el amor. Esta es una segunda, algo importante que debemos tomar. El amor tendrá éxito también, pues ya hemos visto que el hombre que ama en el sentido cristiano está en armonía con Dios. Si limitamos nuestro amor a nuestra propia familia, solo en ese círculo, no deberíamos esperar que Dios nos responda, pues no tomará en cuenta las oraciones reducidas a ese círculo. Si un hombre se ama a sí mismo y espera que la cosecha de trigo de todas las demás personas se pierda para que su producto alcance un mayor precio, eso sería un corazón egoísta, un corazón que no tiene, carece totalmente de amor por los demás. Definitivamente no puede esperar que el Señor esté de acuerdo con ese egoísmo carnal. Si un hombre tiene suficiente corazón para amar a todas las demás criaturas de Dios con su afecto, mientras sigue orando especialmente por la familia de la fe, sus oraciones serán de acuerdo con la mente divina. Por supuesto, Dios ama a su pueblo. Dios ama a todos aquellos que somos sus hijos. Por eso es que alguien que se fija solamente en sí, que ora solamente por sus necesidades, no está ampliando el círculo de amor que el Señor quiere que tengamos para con todos los de la familia de la fe. En Marcos 12:30 dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Fueron palabras registradas en el Evangelio y expresadas directamente por el Señor Jesús. Y después dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. ¿Por qué? Porque todos los demás que conocemos están contenidos dentro de estos dos mandamientos. Ahora, subrayo aquí amor, amarás, porque el amor del que se está tratando aquí es el amor ágape. Sabemos que hay amor filios, el amor, el afecto familiar, hay amor eros, el que tiene que ver con la atracción, de donde sale el erotismo o erótico, pero hay el amor ágape, que es el que está hablando la escritura aquí. Ese es el amor que el Señor quiere que le demos con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerzas a Él y al prójimo también un amor ágape. ¿Qué es el amor ágape? Entonces la pregunta es, ¿qué es el amor ágape? El amor ágape está descrito en 1 Corintios 13:4. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Este es el amor al que el Señor se está refiriendo en estos dos mandamientos. No es un amor ocasional, no es un amor por conveniencia, no es un amor porque me agrada la persona. No, es este amor que pasa por encima de toda lo que es natural o nuestra naturaleza. Ahora, ¿cómo opera esto? Vamos a ver cómo es que esto opera. Amor ágape. ¿En qué área lo vamos a dar? ¿A qué círculos nos referimos? Hay varios círculos de relación que todos absolutamente los cristianos debemos tener. El primero es el amor a Dios. Ese es el centro. Ese es el primer mandamiento. Después viene a mí mismo. Claro que me tengo que amar a mí mismo para poder amar a los demás. Si no me amo a mí mismo, no podré amar a nadie más, a nadie más. Si amo a Dios, pero no amo a los creyentes, ya ven lo que dice Juan. El que no ama a su hermano, ¿a quién ve?
¿cómo va a amar a Dios a quien no ve? Así es que el que no ama a los demás no va a amar ni siquiera a Dios. Tercero, mi familia, tanto de familia de sangre, la familia donde nacimos, crecimos, tíos, abuelos, etcétera, y la familia iglesia, o sea, nuestra familia espiritual es los hijos de Dios. Como hijos de Dios, somos parte de la familia de Dios. Ese es un círculo al cual debemos amar, orar, ayudar, apoyar, ver por ellos. El siguiente círculo tiene que ver con mis amistades. Mis amistades, debo de darles el amor de ese tipo. Por supuesto, yo me estoy resguardando de toda contaminación de carne. Por supuesto, si hay amigos o amigos que no conocen al Señor, mi responsabilidad es orar por ellos para que el Señor toque su corazón y compartirles el Evangelio. El siguiente círculo es mis vecinos o mis compañeros de trabajo, mis compañeros de estudio, cualquiera que esté en ese círculo que ya no son mis amigos. Tal vez son vecinos, los veo ocasionalmente, coincido con ellos, eh, ese tipo de personas. El siguiente círculo es los desconocidos, aquellos que me encuentro en algún lugar, que veo en la cita que tengo prevista para un trámite, cualquiera de estos lugares, en el súper, en en cualquier parte, los desconocidos también debemos amarlos, así como Jesús nos enseñó. Y finalmente, y a veces lo más difícil para muchos, es el amor a mis enemigos. A mis enemigos debo bendecirlos, a mis enemigos debo orar por ellos, a mis enemigos si alguien me pide llevar una carga por una milla, le doy el doble, le doy 2 millas. Si mi enemigo toma de mí la capa, le doy también la túnica. Todas esas son eh, algunas de las versículos en donde el Señor nos habla del amor aún a mis enemigos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mientras estaban burlando, lo estaban crucificando, ahí vemos ese amor a esos enemigos que estaban airados, molestos contra él. Bien, esos son los círculos de amor donde debe fluir nuestro amor. A ese amor nos estamos refiriendo aquí. Su amor y la bondad de Dios van juntas. El amor de Dios y su bondad van juntas. Aunque el amor de Dios es como un potente río caudaloso y el nuestro es como un arroyuelo semiseco, ambos corren en la misma dirección, como lo vimos en la imagen anterior, a todos los círculos completos que describimos. Y llegarán al mismo destino, a cada persona, a cada ocasión que tengamos, que nos enfrentemos, que permita a Dios que vivamos. Dios oye siempre las oraciones de un hombre que ama, quiero decir, una persona que ama, porque esas oraciones son las sombras de sus propios decretos. Vamos a decir, esas oraciones van a ser, si tenemos el amor, van a ser tal como el Señor nos lo mandó. Amor a cada uno. Además, el hombre de obediencia. El siguiente tema, ya vimos la fe, ya vimos el amor, ahora vamos a entrar en la obediencia, que es el tercero de los elementos que estamos tocando esta noche. El hombre de obediencia es el hombre a quien Dios oye, porque su corazón obediente le conduce a orar humildemente y con sumisión. ¿Lo aprendemos de quién? El mejor ejemplo para todo lo que vamos a ver es el Señor Jesucristo. Es un ejemplo inigualable, pero nosotros debemos ser ejemplo. Ejemplo para nuestra familia, para cada uno de los círculos que vimos, debemos ser ejemplo de obediencia, porque eso es lo que el Señor está formando en nosotros. A la imagen de la estatura del varón perfecto. Este es Jesús. Estamos siendo formados como nuestro hermano mayor, como nuestro Señor y Rey. Porque siente que su más elevado deseo es la voluntad del Señor, que la voluntad del Señor sea hecha. Ese es el más elevado deseo. ¿Qué es lo que quieres? Algo que te beneficie a ti antes que sea la voluntad de Dios, que se lleve a cabo la voluntad de Dios. Pero es que a mí me gusta que se lleve a cabo la voluntad de Dios.
Cuando está una persona con un corazón de obediencia, su máximo deseo será buscar que se realice en su vida o en la vida de los demás la voluntad del Señor. Bien, por esta razón, el hombre de obediencia, perdón, el hombre obediente el hombre de obediente corazón ora como un profeta. Sus oraciones son profecías. ¿Cómo es eso? Es un hombre obediente. Veamos por qué digo esto. ¿Acaso no es uno con Dios? No se trata de eso, las profecías. No se trata de que vas a hablar lo que hay en el corazón de Dios. ¿Acaso no desea y pide exactamente lo que Dios quiere? Claro que sí. La respuesta es claro que sí. ¿Cómo podría no dar en el blanco una flecha disparada por tal arco, por el arco de la obediencia? La flecha es la petición. El arco de la obediencia, claro que va a dar en el blanco. Si nuestra alma está sintonizada con el alma de Dios, con el deseo, con la voluntad de Dios, desearemos los propios deseos de Dios. Eso es lo que buscaremos. La dificultad radica en que no nos mantenemos en una relación con Dios. Somos como una, una montaña rusa con subidas y bajadas. Tenemos ciclos, dependemos de mucho de nuestra naturaleza antigua, de las circunstancias que vivimos. Tenemos esa situación que nos hace variar. Pero si lo hiciéramos, entonces tocaríamos la misma nota que toca Dios, la misma, exactamente la misma nota que Dios tocaría. Y aunque la suya, la nota de Dios, sonaría como un trueno y la nuestra como un murmullo, sin embargo, habría una perfecta armonía. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios y andamos en obediencia. La nota tocada por la oración en la tierra coincidirá con la nota emitida por los decretos del cielo. Así es que estamos actuando con nuestras oraciones como proféticas, porque estamos declarando, pidiendo, clamando por lo que hay en el corazón de Dios. Además, hasta ahí es la obediencia. Hemos visto la fe, hemos visto el amor, hemos visto la obediencia. Vamos a hacer un alto y vamos a orar. Señor, Señor, todo está escrito, Señor. Todo lo que necesitamos para que nuestras oraciones sean con poder, sean escuchadas en lo alto, sean respondidas por ti, sean agradables a ti, sean conforme a tu voluntad, Señor, está escrito. Lo conocemos, lo que estamos haciendo ahora es simplemente poniéndolo en una lista a la cual debemos mantenernos atentos y cumpliendo con cada uno de los propósitos o de los elementos que deben conformar nuestra vida y nuestra oración. Gracias, Señor, por llevarnos de la mano. Gracias, Señor, por ser tan paciente. Gracias, Señor, porque eres un maestro dulce que nos permite que cuando caemos nos levantas, nos sacudes y nos dejas caminar otra vez, dando primero unos pasos junto contigo y después dejando que nosotros andemos en obediencia, en fe, en amor y en obediencia. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora viene vivir en comunión con Dios, que son lo que vimos en la primera pantalla, en donde dije estos son los temas de hoy. Comunión con Dios. Vivir en comunión con Dios tendrá con seguridad éxito en la oración, porque si permanece en Dios y Dios en él, deseará lo que Dios desea. Por supuesto, es muy obvio. El creyente que está en comunión con el Señor desea el bien del hombre, de las personas que constituyen esos círculos, o sea, de toda persona. Y lo mismo hace Dios. Ese es el propósito de Dios. De tal manera amó Dios al mundo, en donde había rebeldes, en donde había incrédulos, todos lo fuimos. En un momento dado, todos lo éramos, todos. Pero de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Desea la gloria de Cristo y lo mismo desea Dios, el hombre,
del hombre que tiene, el hombre, como dije acá, que tiene comunión con Dios, por supuesto que desea la gloria de Cristo y lo mismo desea Dios, glorificar a Cristo. Desea la prosperidad de la iglesia y por supuesto Dios lo desea. Hijo mío, yo quiero que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Ese es el propósito de Dios. Desea ser él mismo, un modelo de santidad y Dios también lo desea. Dios también lo desea. Ese deseo que tienes de andar en santidad es el corazón de Dios. De hecho, Él dijo, sed santos porque vuestro Padre Celestial es santo. Si somos hijos de Dios, tenemos y tendemos a tener las mismas características de Dios. Si Dios es santo, nosotros debemos ser santos. Si tu deseo es ser un modelo de santidad y eso, vivirlo, reflejarlo, llevarlo a todos lados donde estés, entonces tienes lo mismo que desea Dios. Si ese hombre tuviera en cualquier momento un deseo que no es conforme a la voluntad de Dios, sería el resultado de la ignorancia. Es porque no sabe. Quiero recordarles el versículo que hemos visto y seguiremos viendo, Oseas 4:6. Mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. Si no conoces a Dios, ¿cómo vas a tener una identificación, buscar su voluntad, obedecer su voluntad, amarlo y amar como Él ama, tener la fe para creer en Jesucristo y andar conforme a sus mandamientos? ¿Cómo? Si no lo conoces. ¿De cómo lo voy a conocer? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Eso lo dijo Jesús con respecto a su palabra. Hablando de su palabra, conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre, libre. Bien. Viendo que el hombre es solo un hombre y no Dios, un hombre que somos imperfectos y Dios lo entiende y Jesús, nuestro sumo sacerdote, entiende nuestra humanidad y aún en su mejor situación nos equivocamos. En lo mejor que podamos, en el mejor esfuerzo, en la mejor dedicación a la lectura de la palabra, meditar en la palabra, a vivirla, compartirla, a enseñarla, aún ahí tenemos errores. Pero Él subsana este defecto por la vía de la oración, que siempre tiene este agregado final. Esto es importante cuando oramos. Siempre debemos establecerlo como algo básico en nuestra oración. Y es, Señor, si he pedido algo en esta oración que no se acorde con tu mente, con tu corazón, con tu voluntad, te suplico que no me oigas. Deséchalo, Señor. Arráncalo, Señor. Quita esa contaminante de la naturaleza antigua. Quítala, deséchala, Señor. Te pido misericordia, me humillo delante de ti, Señor. Perdóname, Señor, por pedir cosas que no van conforme a tu corazón. Ejemplo, Jesús. Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se hizo la voluntad del Padre, ya está, fue a la cruz, dio su vida, y eso quedó ahí para enseñarnos a nosotros que primero es la voluntad de Dios, antes que lo más necesario, lo más indispensable que tú quieras pedir. Y si algún deseo que te haya expresado, aunque sea el deseo que arde en mi pecho por encima de todos los demás deseos, y es uno que no es recto a tus ojos, estamos orando. Eso es lo que dice el hombre obediente, el hombre que está consciente. Y si algún deseo que te haya expresado, aunque sea el deseo que arde en mi pecho por encima de todos los demás deseos, Señor, no lo quiero. Es mejor que no. Y es uno que no es recto a tus ojos. No lo tomes en cuenta, Señor. No lo tomes en cuenta. Padre mío, podemos terminar. Pero en tu infinito amor y compasión, haz algo mejor por tu siervo de lo que tu siervo puede pedir, más abundantemente de lo que pedimos y entendemos. Eso es lo que debemos ponernos en perfecta sumisión y pedirle al Señor, Padre,
en tu infinito amor y misericordia y bondad y compasión, haz algo mejor por mí, por tu siervo, de lo que tu siervo pueda pedir. Estos cuatro, eh, estos cuatro versos, no son versos, estas cuatro declaraciones son importantes incluirlas en nuestra oración. Estos cuatro párrafos es lo que buscaba. Ahora, cuando una oración es expresada así, ¿cómo podría fallar? Nos estamos poniendo, inclinando enfrente de su trono, porque tenemos acceso a su trono, inclinando enfrente de su trono, pidiendo nuestra petición, pero siempre anteponiendo su voluntad sobre nuestra petición. El Señor mira por las ventanas del cielo y ve esa oración que se dirige a Él. Voy a hacer eh, como si fuera una parábola, pero es una analogía más específicamente. El Señor mira por las ventanas del cielo y ve esa oración que se dirige a Él. ¿Cómo? Justo como Noé. Vio a la paloma que regresaba al arca, extiende su mano a esa oración, el Señor, y como Noé introduce la paloma al arca. Recordemos que Noé, para saber si ya había tierra, si ya se había bajado el nivel del agua, envió también una paloma y ésta regresó con una ramita. Entonces, así, así nos va a recibir, así nos va a recibir nuestra oración. Así el Señor acerca esa oración y la recibe en su propio pecho y le dice, tú saliste de mi pecho y te doy la bienvenida, porque es conforme a su voluntad. Te doy la bienvenida de regreso a mí. Mi espíritu te inspiró, hijo mío, y por tanto te voy a responder. Esto es clave. Clave. Recibiste lo que había en el corazón de Dios y estás pidiendo como si fuera una profecía y el Señor escucha tu oración porque es lo que había en su corazón y le concede. Y aquí también el versículo 24 habla del hombre cristiano como siendo lleno del Espíritu Santo. Recordemos que tenemos al Espíritu Santo, que somos templo nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, pero tenemos una relación íntima, una comunión íntima con el Espíritu. El 24 dice, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Por eso sabemos que Él permanece en nosotros. Primera de Corintios 2:11. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. ¿Y quién nos la va a revelar a nosotros? El Espíritu que vive en nosotros, porque Él conoce lo que hay en el corazón de Dios. Tú dices, bueno, ¿y cómo voy a saber que esa es la voluntad de Dios? Porque el Señor te lo va a revelar. Me refiero, hay cosas que están escritas, sí, son la voluntad declarada, la voluntad escrita de Dios, los mandamientos, pero hay otras cosas que Dios quiere para tu vida. Por ejemplo, contaminaciones, cosas que te afectan. Dios quiere que actuemos de cierta manera. El Espíritu nos lo va a revelar y por supuesto nosotros queremos hacerlo porque queremos agradarlo. Y si el Espíritu de Dios permanece en nosotros, entonces nos hace saber cuál es la mente de Dios. Muy claro. Y hace intercesión en los santos de acuerdo a la voluntad de Dios. El Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Aunque nosotros no sepamos, el Espíritu mismo nos pone en el corazón y el Espíritu mismo intercede por nosotros conforme a la voluntad de Dios. Algunas veces existe la creencia que los hombres que prevalecen en la oración pueden pedir lo que quieran. No, no es así. Pero cualquiera de ellos nos diría que ese no es el caso. Definitivamente no. ¿Por qué? Podrías acercarte a ese hombre y pedirle que orara por ti, pero no puede prometerte que habrá una respuesta. No lo puede prometer hasta que no estuviera seguro de que el Espíritu Santo le está dictando, sí, esa es mi voluntad para esa persona. Estamos hablando de pedirle a los que prevalecen en la oración. Hay extrañas limitaciones para tales hombres. Cuando sienten las limitaciones de un hombre que prevalece en la oración, es cuando sienten, no saben cómo o por qué,
No pueden orar eficaces oraciones fervientes en ciertos casos, aunque desearían poder hacerlo. Desearían poder hacerlo, pero no pueden hacerlo. Como Pablo, cuando intentaba ir a Bitinia en el libro de los Hechos y el Espíritu no se lo permitió. Recuerden lo que dice Hechos 16:6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. ¿Por qué? Porque Dios tiene sus razones, Dios tiene sus tiempos, Dios está preparando el terreno, Dios está haciendo que el corazón de la gente esté ávida para recibir. Entonces, por cualquier motivo que haya sido, eso es algo que no viene escrito, pero es algo que puede suceder. Entonces, hay ocasiones en las que el Señor te detiene, el Espíritu. Así hay peticiones que nosotros naturalmente presentaríamos, pero estamos atados en el Espíritu. Estamos atados en el Espíritu porque no tenemos la garantía de que sea la voluntad de Dios si el Espíritu no nos lo confirma. Aparentemente podría no haber nada objetable acerca de la oración. Aparentemente, ¿qué tiene de malo? Pero el secreto del Señor está en aquellos que le temen, en los que le temen. Y Él da insinuaciones secretas acerca de cuándo y dónde sus elegidos pueden tener esperanza de prevalecer. ¿En qué ocasiones? Es algo, por eso es la comunión tan básica y tan importante. Él te da la promesa que oirá tu oración de fe, ¿sí? Siendo tú un hombre que camina con Él, lleno de su espíritu, sí te escuchará. Pero al mismo tiempo, Él no te da fe acerca de todo lo que cualquier persona quiera poner delante de ti. No sobre todo. Si no hay fe, entonces el poder de la oración baja y perderías el tiempo. Por eso es importante que estemos atentos a la voz del Espíritu. Al contrario, Él te dará una discreción, un juicio y una sabiduría, porque el amor exige tratar con delicadeza, con amor, con ternura a la persona que tiene una necesidad, por supuesto. Pero todavía se trata de que llevo esa necesidad, voy delante del trono y le digo, Señor, tú sabes, cuando oro le digo, Señor, estas son tus ovejas, estos son tus hijos. Yo estoy intercediendo por esta persona en especial o por esta necesidad en especial de una familia o de una persona que trajeron para que orara. Señor, enséñame qué debo hacer, enséñame cómo orar, enséñame lo correcto, qué debo pedir, Señor, conforme a tu voluntad. Y el Espíritu hace intercesión en los santos de acuerdo a la voluntad de Dios. Ahí se manifiesta la voluntad de Dios. Enseguida unas cuantas aplicaciones prácticas de esto que hemos estado hablando. Vamos a ver aplicaciones prácticas. ¿Cómo lo aterrizo todo lo que hemos estado viendo? Vamos a orar, Señor. Sí, Señor, necesitamos ponerlo en la práctica, pero necesitamos entenderlo profundamente en nuestro corazón, Señor, para pedir como conviene, para aprender a escuchar a tu Espíritu, esperar en tu Espíritu Santo, Señor, cuál es tu voluntad y orar con propósito claro de que es tu voluntad. Enséñanos, Señor. Enséñanos. Guíanos, Señor. Queremos aprenderlo. Te pedimos, te suplicamos, Señor. Clamamos a ti porque queremos aprender cómo orar, que se lleve a cabo esas oraciones. Te damos muchas, pero muchas gracias, Señor. Muchas gracias porque sé que eso es lo que hay en tu corazón. Eso es lo que quieres que aprendamos porque lo dejaste escrito, Señor. Y porque tu Espíritu lo confirma. En el nombre de Jesús. Amén. La primera consideración es que necesitamos orar pidiendo una gran bendición como iglesia. Esto activaría nuestras peticiones si les dijera que tenemos la intención de orar para que Dios envíe una bendición a la iglesia en general. Dentro de las peticiones que me entregan los domingos, las depositan en la caja y me las entregan, hubo una petición muy
me llamó mucho la atención. Que se encienda el fuego en la iglesia, que haya un avivamiento, un fiel avivamiento en la iglesia. Y esa es una oración que a Dios le agrada. Por eso, pedir eso es pedir algo que Dios quiere. Así es que es importante, es muy importante que pensemos en la iglesia para bendecir a la iglesia en general. Estoy hablando en general, a la iglesia en el mundo, al cuerpo de Cristo primeramente, al cuerpo de Cristo. Muy bien, ¿contamos con los elementos esenciales para el éxito? Así es. ¿Creemos en el nombre de Jesucristo? Porque dice el que creyere en Él, ese es el mandamiento, que crea en Jesucristo. Bien, yo creo que sí, yo creo que todos los que estamos aquí lo hacemos. No creo que podamos encontrar alguna falla en la rectitud de nuestra fe. No lo creo. Aunque mucho debe ser confesado acerca de nuestra debilidad también. Somos imperfectos, tenemos debilidades y debemos confesarlas y poner en acción una transformación. Transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Prosigamos a la siguiente pregunta. Bien, entonces, ¿creemos en el nombre de Jesucristo? Fue la primera. Ahora, la siguiente. ¿Estamos llenos de amor hacia Dios y hacia nuestro prójimo? Aplicaciones prácticas. ¿Realmente amas a Dios por encima de todas las cosas? ¿Amas al prójimo? Estoy hablando del ágape, otra vez, amor ágape, de 1 Corintios 13. El doble mandamiento es que creamos en el nombre de Jesucristo y que nos amemos los unos a los otros. ¿Nos amamos los unos a los otros? ¿Caminamos en amor? Tal como lo vimos en los círculos, empezando por la familia, claro, la nuestra, pero también la familia de la fe que está en todo lugar. No hay ninguno de nosotros que sea perfecto en eso. Totalmente no. No sacaríamos 100, nadie. Estamos en el proceso de perfeccionamiento, estamos en el proceso de ser transformados a la imagen del varón perfecto, de Jesús. Él es nuestro pastor, lo vamos siguiendo, pero todavía tenemos deficiencias. Comencemos con la confesión, reconociendo que no soy lo que debería ser en ese respecto. No cumplo al 100 con eso. Hay que reconocerlo. Y confesemos en qué estoy fallando, en qué me ha hablado mi conciencia o el Espíritu Santo de que no hay plenitud de amor hacia Dios o hacia mi prójimo. ¿Estoy anteponiendo cosas antes que a Dios? Que la confesión se difunda por toda la iglesia y que cada uno piense cuán a menudo hemos hecho cosas carentes de amor. Que toda esta confesión, que cada uno de nosotros la hagamos. ¿Y cuántas veces hemos actuado sin amor? No hay amor en nuestros pensamientos, no hay amor en nuestras palabras, no hay amor en nuestros actos. Y hemos pensado cosas sin amor y hemos dicho cosas también sin amor. Ya hablamos. Pensamiento, palabra y obra. Y hemos prestado atención a la murmuración carente de amor y nos hemos extendido y no hemos extendido una mano amorosa cuando debimos prestar ayuda a un necesitado. Nuestros hermanos necesitados son oportunidades que el Señor te da para que desarrolles ese amor, para que el amor ágape veas el sufrimiento de tu hermano y lo rescates de ese pozo y lo saques, que lo saques cuando su alma está batida, cuando hay depresión, desánimo, porque escucharon cosas, porque vivieron cosas tremendas que causaron un daño a su corazón, una herida. Debemos hacer algo. Y hasta hemos empujado con nuestra mano sin amor al hombre que estaba cayendo. Tristemente, esta es una realidad vergonzosa para que muchas veces hemos cometido en nuestra vida. De cristianos estamos hablando. Si en la iglesia de Dios hay una falta de amor,
no podemos esperar que la oración sea oída. Por favor, ¿más obvio? No, está muy claro, sumamente claro. Pues Dios dirá, me piden prosperidad, ¿para qué? ¿Para agregar más personas a una comunidad que no tiene amor para consigo misma? ¿Para eso quieren que crezcan? ¿Me piden más personas que se conviertan, que crean en Jesús y que se añadan a la iglesia? ¿Cómo? ¿Para atraer más personas para que se unan a una iglesia que no tiene amor? Has perdido tu primer amor, fue lo que reclamó el Señor a la iglesia de Éfeso. Pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Y sin ese amor viene una catástrofe, un decaimiento completo. Esperan que Dios salve a pecadores que ustedes no aman y que convierta almas que a ustedes no les preocupan en lo más mínimo. Ni siquiera les preocupan, ni siquiera han orado, ni siquiera se presentan y los invitan a creer en Jesús. No conocen cómo hacerlo, ni les interesa. Vengo por panes y peces. Tristemente, muchas veces hemos actuado así, pero es tiempo de cambiar. Es tiempo de cambiar y la misericordia de Dios es más alta que el juicio. Nuestro amor debe acompañar a las almas a Cristo. Pues bajo la influencia del Espíritu Santo de Dios, el gran instrumento para la conquista del mundo es el amor. Para la conquista del mundo es el amor. Recordemos que Jesús dijo, en esto conocerán que son mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. Y si los cristianos aman más que los incrédulos, conquistarán a los incrédulos, por supuesto. Están reflejando la gloria de Dios, el amor de Dios. Y si muestran menos amor, los incrédulos conquistarán aún a muchos que están débiles en la fe. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, es el arma principal. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y si sigue el comportamiento amoroso y la conversación generosa de los cristianos hacia sus semejantes incrédulos, ¿cuánto amor tenemos? Es la pregunta. O más bien debería preguntar, ¿qué tan poco amor tenemos? Sería más adecuado decirlo así. La siguiente pregunta es, ¿estamos haciendo lo que es agradable delante de Dios? Esa es una pregunta que nos debe eh, despertar el interés porque en caso de que no lo estemos desarrollando, entonces estamos adoleciendo de algo tan importante que Dios quiere. Le pasó a la iglesia de Éfeso. ¿Es agradable a Dios? Esa es la siguiente pregunta. Ya vimos lo que es amor. Ahora, ¿estamos haciendo lo que es agradable delante de Dios? Se me terminó el tiempo. Hay un poco de tema que todavía falta por tocar, pero no voy a extenderme más. Vamos a terminar hasta aquí. Esto sería parte de lo que vamos a ver la siguiente martes, si Dios quiere. Vamos a orar, Señor. Voy a retirar esto. Bien, vamos a orar. Señor. 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 Gracias, Señor. Gracias, Señor. Cada uno de los temas, uno de los puntos que tocamos, a veces tocaban tu dedo justo en donde había una llaga, en donde había un defecto en nosotros. Por lo menos oro por mí. Hay muchas cosas que debemos encaminar conforme a tu voluntad, en amor a ti y en amor a todos nuestros semejantes, realmente en obediencia a ti, Señor, viviendo en la fe que vivió el Hijo de Dios, Jesucristo, y buscando en todo momento agradarte a ti, conforme a tu voluntad, Señor, y viendo a los demás como parte de nosotros mismos. Somos de la familia de Dios y hay muchas personas que aún no están en la iglesia, en general, en la iglesia,
y necesitan de nuestra intervención, necesitan que nosotros estemos intercediendo para que haya salvación en esas almas y para que nosotros reflejemos amor y no aspereza. Perdona, Señor, las ocasiones en que no hemos mostrado eso. Perdónanos porque es una ofensa primero para ti, Señor, como Padre nuestro. Perdónanos, Señor, pero gracias por darnos la oportunidad, Señor, por abrirnos el camino y decir, yo te amo y yo te voy a enseñar. Te enseñaré y te haré entender. Te mostraré el camino que debes andar y sobre ti fijaré mis ojos. Eso tú lo dijiste en el Salmo 32:8. Y eso lo creemos, Señor. Y te damos gracias porque tú eres nuestro Maestro. Tú nos enseñas todas las cosas. Perdona las ofensas que hemos hecho primero a ti y a nuestros hermanos o a los desconocidos también, aquellos que están en el mundo. Perdónanos, Señor. En el nombre de Jesús queremos buscarte con más fervor, con más pasión, con más piedad y hacer tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque esta noche, mientras estamos hablando y viendo tu palabra, conociendo la verdad, ha habido liberación en muchos corazones. El enemigo y sus falsedades y sus engaños y sus trampas han ido saliendo mientras nosotros estamos estudiando tu palabra, meditando tu palabra, buscando tu voluntad. En el nombre de Jesucristo se terminan de salir todos los que están engañando a tus elegidos, a tus ungidos, Señor, a tu pueblo. En el nombre de Jesucristo, todo engaño, todo aquello que ha traído dolor, tristeza, desánimo. En el nombre de Jesús, Señor, conviértelo, transfórmalo, así como transformaste el agua, que es algo tan natural, tan abundante, pero en el más exquisito de los vinos. Señor, transforma todas esas experiencias dolorosas que hemos vivido todos los que estamos aquí, los que habrán de oírlo y los que aún no lo oigan. Todos hemos vivido esas experiencias. Señor, transforma ese dolor en gozo, en victoria, en abundante amor y misericordia que viene de ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Oro también por los enfermos, Señor, por los enfermos físicamente. ¿Quién los podrá levantar si no lo haces tú, Señor? ¿Quién podrá intervenir? No hay ningún poder humano que pueda hacer algo sin que tú intervengas, Señor, porque tú eres un Dios de amor. Estamos poniendo delante de ti, Señor, trayendo delante de ti a todas estas personas que están enfermas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo, Señor, por tus llagas son sanados. Por tus llagas son sanados. En el nombre de Jesús lo declaramos. Y estoy hablando de sanidades físicas, sanidades emocionales, sanidades con corazones que están debilitados por tantas circunstancias de ataques del maligno. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús, restáuralos, reavívalos, Señor. Fortalécelos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Oramos por los que tienen necesidades económicas, financieras. Señor, tú eres nuestro Padre. Señor, te pedimos abundancia, Señor. Es lo que tú quieres. Tú dijiste, y quedó por escrito, hijo mío, yo quiero que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Y dentro de todas las cosas, dentro de lo espiritual, dentro de lo físico, dentro de las relaciones, en los diferentes círculos donde nos movemos, Señor, está la prosperidad también económica. Tú quieres que seamos prosperados, Señor, también en esa área. Te pedimos, suple, Señor, para los que están necesitados. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Te damos gracias, Señor, porque hemos visto respuestas a lo que hemos orado por todos los hermanos y hermanas que están recluidos en centros penitenciarios. Hemos visto, según las noticias, transformaciones de a lo que era denigrante, de lo que era despiadado, ha ido transformándose en algo
de dignidad para las personas que están ahí, preparándolas para cuando salgan, encuentren ocupación y no sean menospreciados. Muchas gracias, Señor. Restaura sus corazones a los que están debilitados. Señor, arranca toda violencia, todo espíritu de maldad que se mueve en esas zonas, para que los que estén ahí sean restituidos, pero restaurados, Señor. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Señor, gracias, bendice a todos aquellos que diezman y ofrendan. Señor, sé que tú conoces sus corazones, pero también es que tú bendices al dador alegre, tal como dice tu palabra. Bendices al dador alegre. Gracias, Señor. Aquel que no lo hace forzado, aquel que no lo hace por miedo, aquel que lo hace con gozo, porque sabe que es algo que tú quieres para tu iglesia. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Terminamos esta parte.